de todos estos, para las primeras épocas, los pioneros, Röntgen, Marie Curie, toda esta gente no tenía idea de todos estos efectos, muchachos. Y como son efectos que tardan en aparecer, no son efectos que son tan, llamémoslo, obvios, mucha gente lamentablemente ha muerto por efecto de las radiaciones ionizantes por el desconocimiento de esto. Se generan accidentes, un montón de cosas. Entonces, la filosofía de la protección radiológica está relacionada, pueden ver la presentación, muchachos, está relacionada con evitar que estos efectos aparezcan bajo todo concepto. No se pueden disminuir todos los efectos de las radiaciones. Lamentablemente no podemos hablar que hay un nivel seguro de radiación. Eso sería chévere, pero no hay. Toda exposición a las radiaciones ionizantes conlleva un riesgo. Que uno sea mayor, que uno sea menor, va a depender. No es lo mismo que yo irradie la mano, nada más la mano, y le eche mucho rayo. Lo peor que puede pasar es que me la tengan que mochar, pero voy a seguir vivo. En cambio, cuando los efectos son a cuerpo entero, donde todo el cuerpo está siendo irradiado, las dosis la severidad o la gravedad va a aumentar con dosis muy bajitas, ¿ok? Entonces, un ejemplo de esa respuesta a exposición a radiaciones, irradiación al cuerpo entero es lo que se llama el síndrome de irradiación aguda. Ese síndrome de irradiación aguda va a producir diferentes efectos, que esos son los que se ven en la serie de Chernobyl, que van a ir aumentando en función de la severidad. La severidad aumenta en función de la dosis. Fíjense que para efectos de afectación o problemas en la médula ósea, estamos hablando de dosis alrededor de 1 a 10 Gray. Afectaciones del sistema gastrointestinal de 10 a 50 Gray. En esa serie, en la serie Chernobyl, aparecen los primeros que van a responder, que son los bomberos. Y si ustedes la han visto o no la han visto, se la recomiendo. De repente los bomberos empiezan a apagar el fuego y empiezan a vomitar. Ese vómito es directamente porque la cantidad de radiación que ellos están siendo expuestos a cuerpo entero ya está produciendo problemas gastrointestinales. Para dosis mayores de 50 Gray aparecen afectaciones en el sistema nervioso central. Estos efectos en principio hoy en día son difíciles que aparezcan o difíciles que se produzcan condiciones de estas exposiciones. Básicamente pueden ser a través por accidentes radiológicos de importancia, ¿ok? Pero no es una cosa que sea muy común, menos mal. Ok. Otra de las cosas que es importante hablar, este concepto que realmente me parece un poco sádico, que es la dosis letal 50-30. ¿Qué significa eso? La dosis que causa la muerte al 50% de las personas irradiadas a esa dosis en un plazo de 30 días. Y fíjense que su valor está alrededor de 2 a 3 Gray. Fíjense que aquí estamos hablando de exposiciones grandísimas. 1 a 10, 10 a 50, mayores a 50. Fíjense que solamente con 2 a 3 Gray, con 2 a 3 Gray, la persona tiene una probabilidad del 50% de morirse. Y para que tengan una idea de cuánto es 2 Gray, 2 Gray es la cantidad de radiación que se le echa a un tejido tumoral en una sola sesión de radioterapia. Y las sesiones de radioterapia, las dosis de radioterapia que se le prescriben un tumor están alrededor de, ¿qué? De los 90, 120, 150 Gray, dependiendo de cuál es el protocolo o el tipo de lesión. Lo que pasa es que, ok, las radiaciones que se utilizan en radioterapia son fraccionadas, todas las cosas ya focalizadas, pero esto es a cuerpo entero. Entonces, solamente con 2 Gray,
uno tiene la probabilidad de morirse en 30 días. ¿Ok? Entonces, son asuntos que son serios. Ok, en esta otra cosa, esta otra lámina que vamos a mostrar, ¿recuerdan cuando hablamos de los efectos directos o los indirectos en el ADN o en el cromosoma? Cuando la radiación rompe esos enlaces, corta el cromosoma y puede producir una cosa que se llaman fragmentos acéntricos del cromosoma. ¿Qué significa? Que estoy rompiendo la geometría. Fallan los mecanismos de cómo se deben arreglar y pueden ocurrir varias cosas. Cosa una, tengo un cromosoma aquí, tengo otro cromosoma acá, bueno, el uno es el azul, el otro es el rojo, los corto a los dos y de repente los tipos se pegaron como no eran. Y tengo un fragmento de uno unido, combinado con el resto del fragmento del otro. Estas afecciones o estas cosas se llaman aberraciones cromosómicas y esas aberraciones cromosómicas se utilizan para hacer la estimación de la cantidad de radiación que fue expuesta a una persona a través de exámenes de sangre, ¿ok? Pero esto se utiliza solamente en casos de exposiciones muy altas a la radiación. No sé, fíjense en el caso, que está acá, cerca de donde está la letra E. El cromosoma es como una X, chévere, con un centrico, todo chévere, muy bien. Fíjense el que está mostrado como D. Tengo un cromosoma que tengo como si tuvieran 3 pegados. Entonces, ese se unió con, fue fragmentado a la derecha. Este que está aquí en la F, lo cortó completo y los fragmentos se pegaron mal, se pegaron con el de al lado, al igual que en el caso de esos fragmentos. Pueden haber distintas geometrías, pueden haber algunos cromosomas que quedan como un palito nada más, o unos que quedan circulares, y la dosimetría biológica que se hace es básicamente el conteo de esos cromosomas defectuosos que fueron cortados. La cantidad de cromosomas afectados o defectuosos o acéntricos que ustedes van a tener en una muestra de sangre van a aumentar con la cantidad de radiación. Por eso es que se hacen curvas y uno más o menos puede hacer la estimación de esa radiación. Esas mediciones tienen unos errores cochinamente grandes que pueden ir, no sé, entre el 30 al 60% de error. Entonces esta dosimetría no es muy efectiva, que digamos. Aquí seguimos hablando de lo mismo, la producción de tejido tumoral, la aparición de una célula maligna, que es por las fallas de los sistemas y mecanismos de reparación celular. ¿Qué ocurre? Tengo mi tejido normal, vamos aquí a hablar, en este caso estamos hablando de células basales. Esas células son irradiadas, una de ellas o dos pueden sentir ese efecto de las radiaciones ionizantes, fallar el mecanismo de reparación y con que una sola falla, entonces se produce la multiplicación de esas células de una forma desordenada y muy rápido. Eso es lo que se llama, eso es la definición básicamente, muchachos, del cáncer. ¿Qué es el cáncer? Son células que tienen un metabolismo muy alto, donde se reproducen desordenadamente y muy rápido y que necesitan una vascularización muy amplia, muy grande. Y bueno, los tejidos pueden ir afectando a otros tejidos, matando otros tejidos, quitando el espacio, quitándole la sangre, un montón de cosas. Esos tumores, que es lo que van haciendo, van creciendo, van aumentando de tamaño, hasta que se llega a un punto donde esas células pueden entrar al torrente sanguíneo, y cuando entran al torrente sanguíneo, se multiplican o se dividen en otro órgano. Eso es lo que se llama, muchachos, metástasis. Tienes un tumor principal, que es el que está aquí atrás. Ese tumor luego empieza a diseminarse alrededor del cuerpo. Por eso de repente hay lesiones que tú puedes tener. Un ejemplo, el cáncer de piel. El cáncer de piel, puedes tener un cáncer focalizado, bonito, que tú lo puedes tratar, todo chévere. No es muy peligroso si lo tratas a tiempo.
de repente uno lo que vea, no, tengo una arruguita ahí, listo, eso no me afecta mucho. ¿Qué me afecta una arruguita y el resto del cuerpo? Resulta y pasa que cuando el cáncer de piel crece y tiene acceso al torrente sanguíneo, se puede generar una metástasis. Y esas células pueden migrar al pulmón o pueden migrar al cerebro. Entonces se genera un tumor secundario. Y ese tumor secundario sí te mata. Pero es producto de no haber curado o no haber tratado ese tumor principal o ese primario. ¿Ok? Antes de que llegue al sistema de vascularización. Esto es el esquema que nosotros le hablamos simplificado, que es el proceso de oncogénesis o simplemente la aparición de un tejido tumoral. Parten a partir de qué momento? De un daño al ADN, un daño cromosómico, donde falla el sistema de reparación. Esa célula queda viable y no muere por apoptosis, sino que puede seguir multiplicándose, da paso a una mutación y luego sí a la creación, a la promoción de células neoplásicos o células cancerígenas que van aumentando, van creciendo, van multiplicándose hasta que llegan a la difusión y el proceso de metástasis. ¿Okay? Esto es simplemente la proliferación de las mutaciones, perfecto, el cáncer. Ok. Los efectos que digamos hablando, esto está repetido. Muerte celular, transformación de la célula, efectos estocásticos. Ok, este gráfico que está acá, sí es un gráfico que es importante. ¿Por qué? Porque uno siempre habla de que si una mujer está embarazada y tiene un feto y de repente le hacen un estudio de rayos X o le hacen alguna placa, le hacen alguna cosa, entonces se está produciendo la probabilidad de que haya un efecto determinístico bien apreciado. Estamos hablando incluso de retraso mental, dependiendo de eso, va a depender básicamente de la etapa de gestación del feto. Y en la que es la parte más fundamental son en las primeras semanas, antes del primer mes. Entonces, para esto, este gráfico lo que muestra son algunos efectos, lo que están en oncogénesis, el proceso de la letalidad en el feto, en función de del tiempo de exposición. ¿Ok? Esos efectos letales, aquí, este gráfico, bueno, no explica mucho muy bien la cosa. La moraleja del asunto es cuál, muchachos. En el proceso de crecimiento del feto, hay unas semanas que son fundamentales, que son las primeras 4 semanas. Esas primeras 4 semanas que ocurren, aunque durante todo el proceso de embarazo la multiplicación celular es muy acelerada, en los primeros momentos se están generando, es muy acelerado y se están generando todo lo que son los órganos y se están especializando las células. Esas células iniciales, que todas eran igualitas, comienzan a especializarse. En ese proceso de especialización, si es irradiada, ahí sí puede haber un efecto bien importante. Pero un ejemplo, no sé, vamos a poner una cosa crítica. Tenemos una mujer embarazada que está en el mes 8 y tuvo un accidente y el cirujano necesita hacerle una tomografía. Se justifica el efecto del feto, vamos a ponerlo más radical, tiene 7 meses, 6 meses y algo. Si sacan al muchacho, capaz que se muere. Pero si se muere la mamá, también se muere el muchacho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Puedes hacer el estudio, puedes hacer la tomografía y no es necesario interrumpir el embarazo. Cosa distinta que si las dosis de radiación son altas, fíjense que es alrededor de 0.1 cuando uno está en las primeras etapas de gestación. Ahí sí se puede recomendar la interrupción del embarazo. Pero bueno, estos son cálculos y son cuentas que son aproximadas y es algo que es muy delicado. O sea, esto a priori no es tan sencillo como parece ahí. Y no sé ustedes, pero a mí no me gustaría hacer un cálculo y yo firmar que recomendar que maten un feto y de repente el feto, la persona dice que no y lo tiene y tiene un muchacho normal. Entonces, bueno, estas cosas son poco probabilísticas que digan. Entonces, fíjense, aquí están algunos efectos de una cantidad de radiación entre qué semanas.
lo que son la clasificación de los efectos, son efectos somáticos, efectos genéticos, afecciones de la salud, etc. Y aquí sí vamos a hablar de un poquito de una cosa que sí es bien importante. Ustedes recuerdan cuando hablamos de los efectos estocásticos. Estocástico es probabilístico. Probabilidad es sinónimo de azar. Igualito que habla de la lotería, como decían antes, no sé, ¿cuál es la probabilidad que me caiga un rayo o que me gane la lotería? Normalmente es más alta la probabilidad que le caiga un rayo que se gane la lotería, pero bueno. Todas estas cosas, lo que son los efectos estocásticos, que son probabilísticos, no se pueden ver directamente sobre un individuo, muchachos. Esos efectos se ven a través del estudio de poblaciones. Y uno de los casos más representativos o comunes es por lo menos hablar de la incidencia de cáncer en la población fumadora. Todos ustedes han escuchado, fumar causa cáncer de pulmón. Todos lo han escuchado, pero resulta y pasa que fumar sí causa cáncer de pulmón, sí es verdad, pero no es un efecto que sea directo. ¿Cómo sabe eso la gente? A través de los estudios de epidemiología. Estudias una población no fumadora, esa población no fumadora tiene un cierto índice de prevalencia de cáncer de pulmón. Supongan que tienen una población de 100.000 personas. De esas 100.000 personas tienen que 2 personas le da cáncer de pulmón normal. Y ahora agarran un estudio donde tienen 100.000 personas que son 100.000 fumadores. Resulta y pasa que cuando tú ves cuánto es la incidencia de cáncer de pulmón, en vez de tener 2 casos, tiene 100. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una mayor probabilidad de recurrencia de ese tipo de cáncer. Eso no es sinónimo que directamente eso da cáncer. Tienes mayor probabilidad. Al igual que es la misma probabilidad que tú tienes que vas a la playa y que por irradiarte la piel te salió un cáncer de piel. Entonces, son cosas que parte de la mala leche. ¿Sí? Y esas cosas se hacen a través de los estudios de individuos y poblaciones. Lamentablemente, los fundamentos y los fundamentos de la protección radiológica han sido en base a tragedias. Ejemplo, los estudios epidemiológicos hechos a la población que se expuso debido a las explosiones de las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Otra, el accidente de Chernóbil. Otra, accidentes radiológicos en el área industrial, en el área médica. Entonces, básicamente, los fundamentos que nosotros hacemos es estudiar probabilidades, que es lo que se hizo por lo menos en Hiroshima y Nagasaki. Se conocía más o menos alrededor las dosis en función de la distancia a la cual estuvo la persona de la explosión. Se hizo una estimación de la dosis y se sigue a la persona. Entonces, miren, para un rango de radiación de cierto valor, aumenta la probabilidad en un porcentaje tanto. Pongan que la gente de Hiroshima y Nagasaki, no sé, tenía un 5% más de probabilidad de tener cáncer de pulmón. Si estabas más cerca del epicentro, tenías 10, y así sucesivamente. Entonces, todas estas cosas se hacen a través de estudios poblacionales, y eso lo que te dice es que hay una probabilidad de... Esto es, bueno, lo que les hablaba, la cantidad del número de cáncer, muertes por cáncer, cuál era la probabilidad en los estudios epidemiológicos en la población de sobrevivientes a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y todo esto, ¿qué es lo que me lleva? A una cosa que es fundamental en la protección radiológica, que es lo que se llama el modelo lineal sin umbral. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo acá en la parte de arriba estudios poblacionales para dosis altas y yo veo más o menos una tendencia lineal. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un cierto umbral donde tengo dosis muy bajas, donde simplemente no sé qué es lo que pasa, porque no hay estudio. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Prefiero malo conocido que bueno por conocer, tiro una recta. Y a partir de esa recta, yo empiezo a definir en función de la probabilidad, cuál es el porcentaje de incidencia de cáncer que yo digo que es razonable, y por eso se establecen los límites de dosis. Pero fíjense que esto
va cambiando y es una cosa que realmente no sabemos qué ocurre a dosis bajas, porque no hay estudios. Fíjense, aquí hablando de cosas poblacionales, sobrevivientes a la bomba atómica, estamos hablando alrededor de 86.000 personas. Accidentes nucleares, alrededor de 200.000 personas. 1,5 millones. Pero comparado a la población mundial, si nosotros sumamos todo este poco de gente, toda esta gente no representa ni el 1% de la población mundial. Entonces, son cosas que tienen un error alto y bueno, pero son la base que nosotros tenemos. Conocemos qué ocurre a un cierto umbral de dosis. Fíjense que estamos hablando alrededor de 1 milisievert, 2 milisievert, 10 milisievert, pero para dosis baja, 0.1, 0.5, 1 microsievert, realmente no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo en estudios poblacionales. Pero bueno, eso es lo que hace uno, estimar los riesgos, ¿ok? En función de los datos que nosotros tenemos y en función de eso decidimos cuáles son los niveles relativamente seguros. ¿Evaluando qué? Los factores de riesgo, las probabilidades en función de la dosis. Y suponemos siempre que estos son efectos lineales. ¿Ok? Chévere. Hablando de los estudios hereditarios, yo ya estoy que termino la clase, muchachos. Como les comenté antes, en humanos no se ha podido demostrar esto. ¿Qué es lo que ocurre? Como hay una incerteza tan grande en todo el área de protección radiológica, que prefiero malo conocido que bueno por conocer. Si esto pasa con las moscas y esto ocurre con los ratones, tiene que pasar con los humanos. ¿Por qué? Porque son tejidos vivos y son tejidos complejos. Estadísticamente, no se ha podido demostrar que por la irradiación de una persona se produzcan mutaciones o cambios que puedan afectar la descendencia. ¿Ok? Y esto, los efectos hereditarios, imagínense, estamos hablando de una probabilidad de 0,0005% por ciber. Entonces son cosas que son extremadamente bajas estas probabilidades. ¿Okay? Esto no lo voy a hablar, estas son enfermedades que pueden producir también enfermedades cardíacas, las exposiciones a radiaciones ionizantes. Bueno, muchachos, una de las cosas que es la moraleja de todo este asunto. Vuelvo a repetir y me voy a poner ladilla con eso. No existe un límite seguro de radiaciones ionizantes. Todas las radiaciones suponen un efecto acumulativo y aumentan la probabilidad. Si ustedes deciden en algún momento trabajar en esta área, trabajar con radiaciones ionizantes, no es que a ustedes les va a dar un cáncer radioinducido, no, señor. ¿Qué los diferencia a ustedes de la población normal? Que ustedes tienen un riesgo mayor, más nada. Esos riesgos son riesgos bajos. Uno fundamenta todos los principios de protección y toda la filosofía de la protección radiológica de tal manera de mitigar esos efectos. Pero como verán, hay unas incertezas bastante grandes, nos basamos en dosis altas y extrapolamos ese modelo. Suponemos que es una línea recta, pero no necesariamente eso puede ser una recta, puede subir, puede bajar, o sea, pueden haber muchísimas posibilidades que no sabemos porque todavía no tenemos datos y no tenemos suficiente información a nivel epidemiológico. ¿Okay? ¿Cuál es la moraleja que yo quiero que ustedes le queden de todo esto que estuvimos hablando hoy? Hay un sistema de mediciones, hay una forma de medir radiaciones, nos inventamos toda una teoría que no podemos medir, por eso recurrimos a otras cosas para estimar, y al estimar, no estamos midiendo directamente. Entonces, no es lo mismo medir la cantidad de radiación a estimar. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hablar aquí es, se estima una radiación de tanto. No es que dije hay una radiación exactamente de tanto por los errores que están metidos aquí. Esa cantidad de radiación aumenta las probabilidades de la recurrencia de cáncer, o si el nivel de dosis es muy alto, va a aparecer una lesión. Entonces, conocido que
las radiaciones ionizantes me generan un daño biológico que puede ser de importancia en función de la dosis, que es lo que se quiere hacer, controlarlo. Ese es el fundamento de la materia que vamos a ver. Y aquí lo que les voy a dar a ustedes son las herramientas que son necesarias para mitigar y controlar esos riesgos asociados. ¿Ok? El riesgo siempre va a estar ahí. ¿Ok? Nunca van a bajar el riesgo completamente a cero. Además, la otra cosa, nuestra naturaleza, nuestro entorno es radioactivo. No sé si ustedes están muy al tanto. El concreto tiene radón. El radón decae en radio. El radio es un gas. Ese gas uno lo inhala. Entonces, si uno está en una estructura de concreto, está constantemente y respirando un isótopo radioactivo. El cambur tiene un isótopo que es el potasio, que es el potasio 40. Entonces, eso es una cierta cantidad de radiación. Entonces, hay todo un conjunto de radiación natural o de fondo que está afectando a nuestro órgano, y es difícil distinguir entre la radiación que no es natural, la radiación producida por el hombre, por la práctica que utiliza el hombre, con la radiación de fondo. Entonces, hay muchísimas cosas que realmente son difíciles de estimar, o sea, de medir o cuantificar, como estamos nosotros acostumbrados. En física, a mí me enseñaron, yo mido, repito, y la cosa vuelve a dar igualito. No, aquí no. Aquí la cosa es un poco compleja porque hay errores asociados por la complejidad de todos estos sistemas, ¿ok? ¿Qué otra cosa debemos tener claro? Luego de esto, yo lo que les voy a explicar es lo que son los fundamentos, la filosofía, cómo vamos a hacer para reducir esos riesgos o la aparición de esos efectos. Y una de las cosas naturales y normales es a través de la creación de leyes. ¿Ok? Primero conozco ya el efecto, conozco qué es lo que pasa, conozco los riesgos, ahora voy a hacer una filosofía de cómo mitigo esos riesgos, y toda esa filosofía después va a terminar concentrada o colocada en una regulación o unas leyes nacionales. ¿Okay? La normativa nacional vigente es un poco chimba porque es un poco vieja. Estamos hablando de normativas que son de mediados de los 90, donde han cambiado muchísimas cosas, donde se conocen hoy en día mayores riesgos, se conocen otros tipos de efectos que no se conocían para ese momento, y esas normativas no han sido cambiadas. Pero bueno, esto es lo que hay. Por lo menos, aunque ustedes no lo crean, tenemos una regulación en materia nuclear que en otros países de Latinoamérica ni siquiera existen, muchachos. Entonces, aunque estamos mal, no estamos tan mal. Podríamos estar peor, pero bueno, hay un cierto conjunto de normativas. Y también existe un conjunto de recomendaciones internacionales. Hay varios grupos mundiales, asociaciones, que se dedican a esto. Una de ellas es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. La Comisión Internacional de Protección Radiológica es como el grupo de expertos que van evaluando estos riesgos, van evaluando constantemente cuáles son estos efectos y tratando de regularlos. Y ellos hacen una serie de recomendaciones. Pero esas recomendaciones que ellos plasman en su documentación técnica no son leyes, ¿ok? Luego de eso, viene la Agencia Internacional de Energía Atómica, recopila esa información y ellos sí hacen unas ciertas normativas de carácter internacional. ¿Qué países tienen la obligación de cumplir esas normativas? Los países que tienen la obligación de cumplir esa normativa son los países miembros de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En este caso, Venezuela es miembro de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces, hay algunos documentos técnicos que aparecen directamente relacionados en nuestra legislación. Pero a pesar de que son normativas internacionales, cada país puede tener la discreción de decir las acepto, no las acepto, las aplico, no las aplico. Entonces, las próximas clases que les voy a dar, no sé si de repente nos podemos ver mañana,
es acerca de la filosofía y los fundamentos, que van a ser el marco general, que me va a describir la protección radiológica, y ese marco general o esa chuleta general lo que hago es después aplicarla a cada una de las técnicas o de las prácticas que se utilizan, y cada práctica tiene unas particularidades. Entonces, la protección radiológica funciona así. Tengo una chuleta general. Ese patrón general me sirve para cualquier práctica, pero cada práctica tengo que hacer revisiones y consideraciones que van a depender de la misma. ¿Ok? Y vamos a ver también todo lo que es la parte de la regulación. Cuáles son las leyes, cuáles son la estructura legal que hay en Venezuela. Hay poco material. Si ustedes se ponen a buscar por ahí por internet, van a conseguir poco material de cómo realmente están estructuradas las cosas. Hay todo un conjunto de normas dispersas. Y bueno, la idea es tratar de darle un poquito la idea de cuáles son las normativas. Y luego que veamos todas esas cosas, ahí sí vamos a ver algunas prácticas particulares y vamos a ver cuáles son toda esta filosofía, toda esta cosa, a qué me sirve. Para proteger a la gente. Entonces, en esa filosofía de proteger a la gente, la protección radiológica es un poquito necia. ¿En qué sentido? De que no son los mismos criterios para niños, no es el mismo criterio para adultos, no es el mismo criterio para una persona que trabaja utilizando radiaciones ionizantes. Eso se llama trabajador ocupacionalmente expuesto. No es lo mismo una persona que ni siquiera sabe que hay una fuente y va pasando por una calle y va pasando cerca de un centro nuclear y se irradia. Eso se llama público. Y no es lo mismo en las exposiciones médicas, que ustedes se vayan a hacer una placa o se vaya a hacer un procedimiento intervencionista o se vaya a hacer una radioterapia. O sea, que tenga un fin médico, ya sea diagnóstico o terapéutico. Entonces, cada una de esas consideraciones van a ser diferentes. Entonces, hay toda una receta para cada condición y va a depender de cada una de esas prácticas. Yo no sé si alguno de ustedes quiere en estos 4 minutos hacer alguna pregunta, alguna cosa, alguna duda. Ustedes son más fuertes que los de Nahuara. ¿De qué hora estamos aquí? ¿De las 8:30? Sí, por esto. Nahuara. Pues están dormidos. ¿El público se durmió? Profe, una pregunta. Dígalo. Aparte del el dosímetro, ¿Mm? ¿qué otros instrumentos sirven para medir? Primero. Segundo, ¿vamos a tener algún tipo alguna posibilidad de hacer prácticas, de ver algún aparato, cómo mide las radiaciones y No, todo esto? mira, los equipos lo vamos a ver en una clase posterior. Hay distintos tipos de medición. Hay básicamente, te voy a adelantar un poquito. Está la cámara de ionización, donde básicamente, ¿qué es lo que hace? Tengo un electrodo en un cierto volumen. Cuando irradio ese volumen, viene el haz de radiación, ioniza un gas, y ese gas saca el electrón. Ese electrón lo pego a un electrodo porque coloco una diferencia de potencial entre ellos. Y mido qué tanta carga se genera entre esos dos electrodos o entre esa diferencia potencial. Hay otros sistemas que se llaman los detectores proporcionales, que tienen un mayor voltaje y van a depender del voltaje que se aplique ese gas, hasta que llegas a los contadores Geiger. Hay otros sistemas de medición, que es la dosimetría por estado sólido, y hay un conjunto grandísimo de sistemas, pues, que son los sistemas de lectura directa o de lectura indirecta. Eso, de todas maneras, yo les voy a explicar cómo funcionan cada uno de esos sistemas de detección, los fundamentos muy por encima, y para qué se utilizan cada uno de ellos. La otra cosa, las prácticas. Lamentablemente no tengo acceso aquí a una práctica o a ir a revisar algún centro. No sé si alguno de ustedes conoce algún centro aquí en Mérida, pues tengan acceso a algo. De repente podríamos hacer algo y nada más ir a echar una miroteada y decir algunas cosas. Porque ahí en la normativa, cuando veamos la normativa, hay todo un conjunto de pruebas y cosas que se deben hacer. Bueno, de repente uno podría asesorar, pero lamentablemente yo no tengo aquí en el laboratorio sistemas de medición. Los sistemas de medición están en el laboratorio donde yo trabajé en Caracas, donde sí es un laboratorio de metrología,
donde hay cámaras de ionización de distintos tipos, de distintas formas, de distintas geometrías, para distintas aplicaciones, para distintas energías, y hay acceso a instalaciones nucleares. Lamentablemente yo no tengo acceso a ningún tipo de instalaciones nucleares. ¿Alguna otra duda, muchachos? Miren, voy a dejar ya de grabar.